Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La lluvia golpeaba contra las ventanas de nuestra casa colonial de 2 pisos en los suburbios de Zapopan, creando ríos que caían en cascada por el cristal. Yo estaba sentado en la oficina de mi casa. Los planos de la Plaza Morales estaban esparcidos sobre mi escritorio, pero mis ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba en la sala de estar abajo. A través de la puerta entreabierta, podía verlo todo, escucharlo todo. Mi suegra, Elena Barrios, estaba de pie cerca de la chimenea, con su cabello plateado recogido en ese moño severo que siempre usaba y su rostro contorsionado con una angustia teatral. Mi esposa, Patricia, rondaba a su lado, con una mano en el hombro de su madre y la otra agarrando lo que parecía ser un joyero vacío. ¿Desapareció, Patricia? Todo. El collar de esmeraldas que tu padre me dio en nuestro 30º aniversario. La pulsera de diamantes. Incluso los aretes de perlas de mi abuela. La voz de Elena se quebró con precisión ensayada. Los dejé justo aquí en la repisa de la chimenea ayer cuando me fui a bañar. Lo recuerdo específicamente porque te los estaba mostrando. El rostro de Patricia había palidecido y sus manos temblaban. Pero, mamá, nadie más estaba en la casa excepto Diego. Elena pronunció el nombre de mi hijo de 17 años como una maldición. Lo vi bajando las escaleras por esa hora. Se veía nervioso. Patricia se veía culpable. Observé a mi hijo bajar por esas mismas escaleras ahora, con su cabello castaño húmedo por su ducha vespertina, vistiendo su sudadera del equipo de atletismo. Diego tenía los rasgos suaves de su madre, pero mis ojos oscuros y mi complexión. A sus 17 años, ya medía 1,80 m, y era delgado y fuerte tras años de correr a campo traviesa. Se congeló a mitad de las escaleras cuando vio sus rostros. ¿Qué pasa? Su voz tenía esa ligera incertidumbre que sienten los adolescentes cuando entran en un ambiente de tensión adulta. Patricia se volvió hacia él y pude ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Amaba a nuestro hijo. Yo lo sabía. Pero Elena había estado trabajando en ella durante meses. Desde que se mudó con nosotros después de sus supuestos problemas financieros, cada pequeña cosa se convertía en evidencia de la supuesta delincuencia de Diego. Un 9 en la escuela en lugar de un 10 significaba que era un perezoso. Llegar a casa a las 10:05 de la noche en lugar de las 10 en punto significaba que estaba mintiendo sobre dónde había estado. Patricia, exhausta por sus turnos de enfermería y desgastada por la presencia constante de su madre, había comenzado a ceder. Diego, la voz de Patricia sonaba tensa, controlada. Las joyas de tu abuela desaparecieron. Las piezas que dejó en la repisa ayer. Observé el rostro de mi hijo. Confusión, luego comprensión, luego dolor. Yo no tomé ninguna joya. Ni siquiera he estado cerca de la repisa. He estado en la escuela y en el entrenamiento de atletismo. No me mientas. Elena dio un paso al frente con los ojos endurecidos. Sé lo que vi. Necesitabas dinero, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para drogas? Esa chica con la que te has estado viendo a escondidas. ¿Qué? No. No hay ninguna chica. Yo no. Diego miró a su madre, suplicando. Mamá, te juro que no tomé nada. La mandíbula de Patricia se apretó. Pude ver cómo sucedía. Pude ver cómo el veneno de su madre finalmente surtía todo su efecto. Diego, esas piezas valen más de 688.000 pesos. Esto no es una broma. Sé que no es una broma. La voz de Diego se elevó, ahora desesperado. Te estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿dónde están?, exigió Elena, acercándose. Si no las tomaste, ¿dónde podrían estar? No lo sé. Tal vez las guardaste en otro lado. Tal vez. No te atrevas a culparme, pequeño ladrón. La máscara de Elena se resbaló por un momento, y vi algo frío y calculador debajo. Patricia levantó la mano, silenciándolos a ambos. Cuando habló, su voz era hielo. Diego, me he matado trabajando por esta familia.
La firma de arquitectura de tu padre pasó por una mala racha hace 3 años, y tomé turnos extras para mantenernos a flote. He sacrificado todo por ti, ¿y así es como me pagas? Robándole a tu propia abuela. Mamá, por favor. Vete de esta casa. Las palabras estallaron de Patricia como un disparo. No criaré a un ladrón. No tendré a un delincuente bajo mi techo. Vete ahora. Diego se quedó helado, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá. Miró hacia mi oficina y nuestros ojos se encontraron a través del umbral de la puerta. En ese momento, mi hijo me rogaba que interviniera, que lo defendiera, que detuviera esto. No dije nada. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Más difícil que ver morir a mi padre. Más difícil que el año en que casi perdí la firma. Más difícil que cualquier cosa que hubiera soportado en mis 42 años de vida. Pero no dije nada. Mantuve la mirada de mi hijo y le di el más leve, casi imperceptible asentimiento. Confía en mí. El rostro de Diego se desmoronó, pero algo cambió en sus ojos. Cierta comprensión compartida que 17 años de relación entre padre e hijo habían construido. Se dio la vuelta sin decir una palabra más, tomó su chaqueta del perchero y salió hacia la tormenta. La puerta se cerró de golpe. Patricia se derrumbó en una silla, sollozando. Elena se quedó junto a la chimenea y, por un momento, cuando pensó que nadie miraba, la vi sonreír. Regresé a mi escritorio y a los planos, pero mi mente estaba en otra parte. Hace 3 meses comencé a notar cosas, pequeñas cosas al principio. La forma en que Elena observaba a Diego con algo que no era exactamente preocupación de abuela. La forma en que ciertos artículos de la casa desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños, siempre cerca de donde Diego había estado. La forma en que había comenzado a dormir en la habitación de invitados, directamente sobre su cuarto, como si monitoreara sus movimientos. La mayoría de las personas lo habrían descartado como una abuela dominante, pero yo era un arquitecto entrenado para ver patrones, para entender cómo funcionaban las estructuras y dónde estaban los puntos débiles. Y había comenzado a ver la arquitectura de la manipulación de Elena, la cuidadosa ingeniería de su plan. Así que había iniciado mi propia investigación. Había instalado cámaras diminutas en lugares clave por toda la casa. En la sala de estar, la cocina, el pasillo de arriba. Algo completamente legal en la propia casa, con avisos publicados en las entradas que Patricia había dejado de notar hace meses. Documenté todo. Cada vez que Elena movía algo de Diego, cada mentira que decía, cada comentario susurrado a Patricia cuando pensaba que yo no podía escuchar. Pero el robo de las joyas era el golpe maestro que había estado esperando. Era demasiado audaz, demasiado perfecto, demasiado definitivo. Estaba destinado a ser el golpe mortal. El que envenenaría permanentemente a Patricia en contra de su propio hijo y destruiría nuestra familia desde adentro. Lo que Elena no sabía era que, hace 3 días, había hecho una copia de la llave de repuesto de su cajón cerrado con llave en la cómoda de la habitación de invitados. La había visto esconder algo allí, algo envuelto en una tela de terciopelo. Aún no había mirado, aún no había confirmado mis sospechas porque necesitaba que jugara su mano por completo. Necesitaba que se comprometiera por completo, y ahora lo había hecho. Esperé 30 minutos, escuchando cómo los sollozos de Patricia disminuían gradualmente. Luego bajé las escaleras con pasos medidos y tranquilos. Marco, ¿cómo pudiste quedarte ahí sentado? Patricia me miró, con los ojos rojos e hinchados. Tu hijo acaba de... Sé exactamente lo que pasó, dije en voz baja. Lo he sabido desde hace mucho tiempo. La cabeza de Elena giró bruscamente hacia mí, pero su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral. Marco, entiendo que esto es difícil, pero Diego necesita ayuda. Ayuda profesional. Tal vez un tiempo lejos pueda. Ahórratelo, Elena. Mi voz era tranquila, casi agradable, lo que hizo que las palabras golpearan más fuerte. Sé lo que hiciste. ¿Lo sé todo? ¿De qué estás hablando? Patricia se puso de pie, confundida. Marco, si sabías algo. Instalé cámaras de seguridad por toda la casa hace 3 meses. Los letreros están publicados en cada entrada. Ambas dieron su consentimiento simplemente al entrar y permanecer en el hogar.
Saqué mi teléfono y abrí una aplicación. He estado observando, documentando, esperando. El color desapareció del rostro de Elena. Observando qué, exigió Patricia. Si tienes pruebas de que Diego tomó las joyas, entonces. Tengo pruebas, dije. ¿De quién se las llevó realmente? Levanté mi teléfono, mostrándoles la transmisión de la cámara de la sala de estar. Marca de tiempo de ayer por la noche. En la pantalla, claro como el día. Elena Barrios tomando cuidadosamente el joyero de la repisa, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaba sola, y luego llevándolo escaleras arriba. ¿Eso? Eso no es lo que parece, tartamudeó Elena. Solo las estaba moviendo a un lugar más seguro. Iba a decirle a Patricia, pero luego lo olvidé. Y luego acusas a mi hijo de robarlas. Avancé lentamente sin levantar la voz. Has estado construyendo esto durante meses. Socavándolo, sembrando dudas, moviendo sus cosas, manipulándonos psicológicamente a ambos. Pero esta era la jugada final, ¿verdad? Poner a Patricia en contra de su propio hijo por completo. Destruirlo. Romper esta familia en pedazos. ¿Por qué haría ella eso?, susurró Patricia, pero pude ver cómo la duda se arrastraba. Vi cómo empezaba a recordar cosas. Porque ella nunca quiso que te casaras conmigo en primer lugar. Mantuve mis ojos en Elena. Porque hace 15 años me enteré de algo sobre el negocio de tu padre, sobre de dónde venía realmente el dinero, sobre la participación de Elena en encubrir su fraude. Nunca te lo dije, Patricia. Porque tu padre se estaba muriendo y pensé que solo te causaría dolor. Pero Elena sabía que yo lo sabía, y ha estado aterrorizada durante 15 años de que yo te dijera la verdad. ¿Qué verdad? Patricia nos miró a los dos. El rostro de Elena había pasado de pálido a enrojecido, y su respiración era rápida. Estás loco. Esas cámaras ni siquiera son legales. Lo que sea que creas que viste. Las cámaras son completamente legales. La ley en Jalisco exige el consentimiento de una sola parte, y yo soy la parte que consintió. Además de los avisos publicados en cada entrada. Sonreí de forma fría y vacía. Pero tienes razón en una cosa. Aún no les he mostrado todo. Saqué una pequeña memoria portátil de mi bolsillo. Hace 3 días, hice una copia de la llave de tu cajón bajo llave en la planta alta. Miré adentro esta mañana. ¿Quieres decirle a Patricia lo que encontré? ¿O debería hacerlo yo? Silencio. Pesado y sofocante. Marco, ¿qué está pasando? La voz de Patricia se quebró. Tu madre no solo ha estado escondiendo sus joyas para incriminar a Diego. Nos ha estado robando durante meses. Piezas de la vajilla de mi abuela. Las mancuernillas de oro que me dejó mi padre. Dinero de tu fondo de emergencias para la escuela de enfermería. Todo está en ese cajón arriba. Junto con cerca de 206.000 pesos en efectivo que ha estado desviando de las cuentas del hogar. Patricia se volvió hacia su madre, con el rostro como una máscara de incredulidad. Mamá. Él está mintiendo. Ha intentado ponerte en mi contra, al igual que te puso en contra de la memoria de tu padre. Tu padre era un criminal, dije sin rodeos. Defraudó a inversionistas por millones. Elena lo ayudó a esconder el dinero. Cuando él murió, de repente ella tuvo problemas financieros porque el dinero había desaparecido. Confiscado por el gobierno, se mudó aquí no porque necesitara ayuda, sino porque estaba buscando a su próxima víctima. Buscando una manera de extraer tanto como pudiera antes de, aclara la garganta, seguir adelante. Basta, gritó Elena, su compostura finalmente haciéndose añicos. Eres un bastardo engreído. Crees que eres tan perfecto con tu linda casa, tu exitosa firma y tu pequeña familia perfecta. No tienes idea de lo que es perderlo todo. Quedarte con nada mientras todos te juzgan. Así que decidiste destruir a mi hijo. Mi voz bajó a un tono peligroso. Para romperlo. Para hacerle creer que su propia madre pensaba que era un ladrón. Él es débil. Igual que su padre, de pie en esa oficina mirando, sin hacer nada, sin decir nada. Ella rió con amargura. ¿Qué clase de padre permite que echen a su hijo sin decir una palabra?
El tipo de padre que confía en su hijo lo suficiente como para dejarlo salir por esa puerta sabiendo que yo tenía un plan. Revisé mi reloj. Diego no fue lejos. Ha estado sentado en mi auto en el garaje todo este tiempo, escuchando todo a través del monitor de bebé que le pedí que llevara. Patricia soltó un grito ahogado. Caminé hacia la puerta del garaje y la abrí. Diego estaba allí, seco y tranquilo, con el monitor de bebé en la mano. Lo había escuchado todo, lo había visto todo a través de las transmisiones de las cámaras que compartí desde mi teléfono al suyo. «Hola, papá», dijo en voz baja. «Debería llamar a la policía ahora». «Todavía no, hijo. Vamos a darle a tu abuela la oportunidad de irse por su cuenta después de que devuelva todo lo que ha robado». Elena se veía atrapada, acorralada, su mundo cuidadosamente construido colapsando a su alrededor. «No puedo creer esto. Soy tu madre. Yo nunca». «Llamaste a mi hijo débil», la voz de Patricia sonaba hueca, distante. «Llamas a mi esposo débil. Intentaste destruir a mi familia. Te di la vida. Te crié. Me lo debes. No te debo nada». Las palabras de Patricia fueron definitivas. Absolutas. «Vete de mi casa. Si no te has ido en 10 minutos, llamaré a la policía yo misma». Elena miró a su hija, a la familia que había intentado destruir con tanto esfuerzo, y se dio cuenta de que había perdido. Dio media vuelta y huyó escaleras arriba. Pasé el brazo por los hombros de Diego y abracé a mi hijo con fuerza. «Lo hiciste bien, muchacho. Sé que fue difícil. Confié en ti», dijo él simplemente. «Lo sé. Siento mucho haberte hecho pasar por eso». Patricia estaba de pie sola junto a la chimenea. Su mundo hecho añicos. Nos miró al esposo y al hijo que casi pierde, y su rostro se desmoronó. «Lo siento mucho». «Oh, Dios, Diego. Lo siento muchísimo». Diego dudó, luego fue hacia ella. Se abrazaron, ambos llorando, ambos lastimados, pero no rotos. Los observé y pensé en las cámaras que seguían grabando arriba, en las pruebas que aún se estaban recolectando, porque Elena Barrios aún no lo sabía, pero su pesadilla apenas comenzaba. Esto no se trataba solo de sacarla de nuestra casa. Se trataba de asegurarse de que nunca volviera a lastimar a otra familia. El nombre del detective era Raúl Delgado, un veterano de 20 años en la división de fraudes del Departamento de Policía de Zapopan. Se sentó en nuestra sala de estar a la mañana siguiente revisando la extensa documentación que había preparado durante los últimos 3 meses. Cada videoclip, cada registro de transacción, cada prueba meticulosamente organizada y con su marca de tiempo. «Señor Cárdenas», hizo una pausa, buscando las palabras. «Esta es una de las investigaciones civiles más exhaustivas que he visto en mi vida. Soy arquitecto», dije. «Estoy capacitado para documentar todo, para ver cómo encajan todas las piezas». «Bueno, ciertamente lo ha hecho». Levantó la vista de su tableta. «Pero tengo que preguntar, ¿por qué esperó? Si sabía que ella les estaba robando hace 3 meses, ¿por qué no denunciarlo de inmediato?» Era la pregunta que había estado esperando. Porque necesitaba entender el alcance completo de lo que estaba haciendo. Necesitaba saber si esto se trataba solo de dinero o si había algo más profundo. Miré a Patricia, que estaba sentada a mi lado, con su mano en la mía. Y necesitaba proteger a mi familia de lo que viniera después. Patricia apenas había dormido. La revelación sobre su padre, sobre su madre, sobre lo cerca que había estado de dañar permanentemente su relación con Diego. Todo había caído sobre ella de golpe. Pero se había mantenido firme, más fuerte de lo que esperaba. Esta mañana, ella había sido la que insistió en llamar a la policía. «Quiero que sea procesada», dijo Patricia, con voz firme a pesar del agotamiento. «Por todo. El robo, el fraude», luchó con la palabra, «el abuso. Lo que le hizo a Diego intentando incriminarlo, eso fue abuso». El detective Delgado asintió lentamente. «Lo entiendo, y según lo que estoy viendo aquí, definitivamente tenemos motivos para presentar cargos por robo. La falsa acusación contra su hijo es más complicada. Es más un asunto civil, difamación y angustia emocional, pero combinado con el robo y el patrón de comportamiento.
Hizo una nota en su libreta. El Ministerio Público estará muy interesado en esto. Hay más, dije. Le entregué una carpeta separada, una que aún no le había mostrado a Patricia. Investigué un poco sobre los antecedentes de Elena después de la muerte de mi suegro. Estos son registros financieros, correos electrónicos, documentos de su negocio. Nunca quise usarlos, pero ahora. El detective Delgado abrió la carpeta, levantando las cejas mientras escaneaba el contenido. Santo cielo, esta es evidencia de fraude de valores, fraude electrónico, lavado de dinero. Me miró. ¿Por qué no denunció esto hace 15 años? Porque mi suegro se estaba muriendo de cáncer y no quería que pasara sus últimos meses en una sala del tribunal. Pensé que su muerte sería suficiente. Que Elena enfrentaría las consecuencias naturales cuando el gobierno confiscara los activos. No sabía que había escondido lo suficiente como para evitar la ruina total. ¿Y usted cree que ha estado viviendo de esos activos ocultos todo este tiempo hasta que se agotaron, que fue cuando de repente tuvo problemas financieros y se mudó con nosotros? La mano de Patricia se apretó sobre la mía. Podía sentirla procesando esto, entendiendo que llevé este conocimiento durante 15 años para protegerla. Marco, debiste habérmelo dicho. Lo sé. Lo siento. Creí que te estaba protegiendo. Me equivoqué. El detective Delgado cerró la carpeta. Necesito llevar todo esto a la oficina de la fiscalía. Con su permiso, por supuesto. Lo tiene, dijo Patricia de inmediato. Hay una cosa más, agregué. Anoche, después de que Elena se fue, revisé su habitación de invitados a fondo. Ya se había llevado la mayor parte de sus bienes robados, pero dejó esto atrás. Le entregué una pequeña libreta. Es un libro de contabilidad. Nombres, cantidades, fechas. Creo que ha estado ejecutando algún tipo de plan durante años, apuntando a otras familias. El detective hojeó la libreta, con el rostro ensombrecido. Señor Cárdenas, esto podría ser parte de una investigación mucho más grande si ha estado defraudando sistemáticamente a las personas. Entonces se debe proteger a más familias, dije. Por eso le estoy entregando todo. Mientras el detective Delgado recogía sus materiales y se preparaba para irse, Diego bajó las escaleras. Había dormido tarde, faltando a la escuela, y lucía exhausto, pero más tranquilo que anoche. Detective, dijo Diego en voz baja. ¿Qué le va a pasar a ella? A mi abuela. Delgado miró al adolescente con algo parecido al respeto. Si todo lo que hay aquí se comprueba, y no tengo razones para pensar que no será así, tu abuela enfrentará múltiples cargos por delitos graves. Se enfrenta a un tiempo significativo en prisión. Diego asintió, procesando esto. Bien, dijo finalmente. Luego me miró. Papá, sé que planeaste esto. Sé que pudiste haberlo detenido antes de que ella me acusara. ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? Era una pregunta justa, una que sabía que llegaría. Patricia también se volvió hacia mí, esperando la respuesta. Porque necesitaba que ella apostara todo, dije honestamente. Necesitaba que mostrara su verdadera naturaleza por completo, que se comprometiera con las mentiras tan a fondo que no hubiera lugar a dudas ni a manipulaciones posteriores. Si hubiera intervenido antes, ella habría encontrado otro ángulo, otra forma de lastimarnos. De esta manera. Reveló todo. Y está documentado. Pero apostaste con nuestro hijo, dijo Patricia suavemente. No fue exactamente una acusación, pero casi. No, aposté a que nuestro hijo era lo suficientemente fuerte como para confiar en mí por unas horas. Y tuve razón. Miré a Diego. Siento mucho haberte hecho pasar por eso. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero necesitaba que vieras quién era ella en realidad. Que entendieras que, a veces, las personas que deberían protegernos son de las que necesitamos protección. Diego consideró esto por un largo momento. Lo entiendo, dijo finalmente. Fue horrible, pero lo entiendo. Y honestamente, se sintió muy chingón estar sentado en ese garaje escuchándote destruirla. A pesar de todo, sonreí. Ese lenguaje. Papá. Me acaban de echar de mi casa y me acusaron falsamente de robo.
Creo que me he ganado decir que estuvo muy chingón. Me parece justo. Después de que el detective Delgado se fue, los tres nos sentamos en la sala de estar. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas. La casa se sentía diferente de alguna manera, más ligera, como si la presencia de Elena hubiera sido un peso físico aplastándonos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Patricia. Ahora sanamos, dije. Vamos a terapia familiar. Trabajamos en reconstruir la confianza. Recordamos que somos un equipo y que nadie, puede interponerse entre nosotros. Debí haberte creído, le dijo Patricia a Diego, con lágrimas corriendo por su rostro. Debí haber confiado en ti. Lo siento muchísimo. Diego se acercó para sentarse junto a su madre y la rodeó con sus brazos. Mamá, ella te estuvo manipulando durante meses. Papá me mostró los vídeos anoche. Todos ellos. Las cosas que decía cuando no mirabas. La forma en que movía mis cosas. La forma en que calculaba sus comentarios para golpearte cuando estabas más cansada. Estaba jugando a largo plazo. Ella estaba jugando ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas chinas, agregué. Pero cometió un error crítico. ¿Cuál fue ese?, preguntó Patricia. Subestimó cuánto amo a mi familia y subestimó mi capacidad de paciencia. Los miré a ambos. Esperaría una eternidad si eso significara protegerlos a los dos. Patricia se apoyó en mí y Diego apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Una familia comenzando a sanar. Pero en el fondo de mi mente, ya estaba pensando en el futuro. Elena Barrios iba a enfrentar consecuencias legales, sí, pero también había otros tipos de justicia. El libro de contabilidad que le había entregado al detective Delgado era real, pero era solo una parte de lo que había encontrado. Había otros nombres en los registros de Elena, otras familias a las que había lastimado a lo largo de los años, y me iba a asegurar de que cada una de ellas supiera lo que había hecho. 3 días después, estaba sentado en mi oficina en Cárdenas Arquitectura revisando los diseños finales para la Plaza Morales cuando mi investigador privado, Noé Millán, llamó a la puerta. Había contratado a Noé hacía 2 meses después de que quedó claro que los planes de Elena iban más allá de mi familia. Marco, vas a querer ver esto. Noé, un hombre delgado de unos 50 años con ojos penetrantes y una mente aún más aguda, dejó caer una carpeta gruesa sobre mi escritorio. Seguí las pistas de ese libro de contabilidad. Los nombres, las cantidades, los patrones. Es peor de lo que pensábamos. Abrí una carpeta y sentí que la sangre se me helaba. Adentro había informes detallados sobre 6 familias diferentes a lo largo de la última década. Cada una seguía el mismo patrón. Elena identificaba a un objetivo vulnerable, generalmente una persona recién enviudada o una familia que atravesaba estrés financiero. Se insertaba en sus vidas, se ganaba su confianza y luego los despojaba lentamente de dinero y objetos de valor antes de desaparecer. La familia Morales en Aguascalientes perdió 1.376.000 pesos, dijo Noé, señalando un informe. Convenció a la viuda de que la estaba ayudando a invertir el dinero del seguro de vida. La familia Torres en Guanajuato. Se mudó como cuidadora del padre anciano y vendió sistemáticamente sus pertenencias mientras él estaba en el hospital. ¿Cómo es que no está en prisión ya?, exigí. Porque es buena. Muy buena. Siempre se mantiene justo por debajo del umbral que desencadenaría investigaciones importantes. Usa transacciones en efectivo, nombres falsos para algunos tratos y se muda de ubicación con frecuencia. Y cuando la gente sospecha, desaparece antes de que puedan armar un caso. Hasta ahora. Hasta ahora, confirmó Noé, porque le diste al detective Delgado la hoja de ruta. Con el libro de contabilidad y la documentación que proporcionaste, más la evidencia que he reunido, la policía puede conectar todos estos casos. Ya no se trata solo de robo, Marco. Es un patrón de abuso de ancianos. Fraude y explotación sistemática. Estudié los archivos, mi ira creciendo con cada página. Un nombre me llamó la atención. Arturo Vargas. ¿Por qué me suena familiar ese nombre? Porque murió hace 6 meses. Suicidió. Su familia lo encontró en su garaje, envenenamiento por monóxido de carbono.
Pero mira las fechas en el libro de contabilidad. Elena estuvo vaciando sus cuentas durante 8 meses antes de su muerte. Había perdido a su esposa por cáncer, estaba de luto. Y ella se aprovechó de eso. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, había perdido casi todo. Sus hijos encontraron cartas que había escrito pero nunca enviado, hablando sobre vergüenza y traición. La habitación pareció inclinarse. Ella lo empujó al suicidio. No podemos probar eso directamente, pero la evidencia circunstancial es sólida. Su hija, Emma Vargas, es abogada en la Ciudad de México. Cuando me comuniqué con ella con información sobre Elena, estaba. Bueno, digamos que está muy motivada para que se haga justicia. Me recliné en mi silla, procesando esto. Lo que pensé que era una venganza personal contra mi familia era en realidad el más reciente de una larga serie de ataques calculados. Elena Barrios no era solo una mujer amargada y codiciosa. Era una depredadora. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. La fiscalía está armando un caso, pero será complejo. Múltiples jurisdicciones. Múltiples víctimas. Están hablando de formar un grupo de trabajo. Pero aquí está la cuestión. Algunas de estas familias ni siquiera saben que fueron víctimas todavía. Algunos de ellos creen que hicieron malas inversiones o que perdieron cosas por robos comunes. Necesitan ser contactados, informados. Involucrados en la investigación, y yo quería que ayudaras con eso. Eres creíble. Eres una víctima que se defendió. Tienes la documentación y la presencia para hacer que la gente escuche. Y honestamente, Marco, creo que necesitas esto. Creo que necesitas llevar esto hasta el final. Tenía razón. Ya no se trataba solo de proteger a mi familia. Se trataba de detener a una depredadora y ayudar a sus otras víctimas a encontrar justicia. Configura las reuniones, dije. Hablaré con quien necesite escuchar esto. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en algo que nunca esperé ser, un defensor de las víctimas de fraude. Con la ayuda de Noé, me comuniqué con las familias que Elena había destruido. Algunos se mostraron escépticos al principio, poco dispuestos a creer que la amable mujer que los había ayudado en tiempos difíciles en realidad les había estado robando a manos llenas. Otros habían sospechado, pero se sentían demasiado avergonzados o asustados para denunciar. Emma Vargas fue mi primera llamada. Se reunió conmigo en una cafetería en la Ciudad de México. Una mujer astuta a mediados de sus 30, con los ojos amables de su padre y la mirada calculadora de una abogada. Señor Cárdenas, dijo mientras se sentaba. He estado esperando esta llamada durante 6 meses. Sabía que algo andaba mal. Sabía que mi padre no se habría suicidado sin una razón. Pero no pude encontrar la evidencia. No pude conectar los puntos. Le deslicé una copia de los registros contables pertenecientes a su padre. Los leyó lentamente, su mandíbula apretándose con cada línea. 1.256.000 pesos, susurró. Además de las joyas de su madre, su colección de libros raros, sus medallas de la guerra. Todo desapareció. Todo en 8 meses. Lo siento. Sé que eso no ayuda, pero lo siento. Me miró, con lágrimas en los ojos pero fuego en su voz. No lo sienta. Prepárese, porque voy a enterrarla. Me aseguraré de que nunca más vea la luz del día. Cuento con ello. Emma se convirtió en mi compañera en la investigación, usando su experiencia legal para ayudar a coordinar entre las diversas jurisdicciones y víctimas. Juntos, construimos un caso irrefutable, no solo contra Elena, sino contra todo el sistema que le había permitido aprovecharse de las personas vulnerables durante tanto tiempo. En casa, Patricia y Diego se estaban adaptando a la nueva normalidad. Las sesiones de terapia familiar 2 veces por semana habían ayudado a Patricia a procesar su culpa y su dolor. Se había dado cuenta de que su madre la había estado manipulando durante años, mucho antes de mudarse a nuestra casa. Las señales habían estado ahí, las críticas sutiles, la forma en que Elena creaba drama y luego se posicionaba como la persona que resolvía los problemas. La forma en que había aislado a Patricia de otros miembros de la familia con el tiempo. Siento que he estado en un culto, dijo Patricia una noche mientras estábamos acostados en la cama. Como si me estuviera desprogramando de años de manipulación.
En cierto modo, lo estabas, dije. Elena usó tácticas clásicas de los cultos: aislarte, crear una mentalidad de nosotros contra ellos, hacerte depender de su aprobación. No es tu culpa. Casi pierdo a nuestro hijo porque le creí. Pero no lo hiciste. Él está al final del pasillo, a salvo, sano y haciéndolo notablemente bien. Considerando todo, a Diego le estaba yendo muy bien. Después del trauma inicial, se había recuperado con la resiliencia de la juventud. Su entrenador de atletismo, informado de la situación, había sido comprensivo y solidario. Sus compañeros de equipo lo rodearon de apoyo cuando empezaron a circular rumores en la escuela sobre lo que había sucedido. En todo caso, la experiencia lo había hecho más seguro, más convencido de quién era y en quién podía confiar. Un sábado por la tarde, lo encontré en el garaje trabajando en sus ensayos para la universidad. Levantó la vista cuando entré, con una leve sonrisa en su rostro. «¿Escribiendo sobre tu experiencia traumática para los oficiales de admisión?», pregunté. «No, estoy escribiendo sobre la importancia de la confianza y la familia, pero me estoy enfocando en ti, papá. En cómo me enseñaste que a veces lo más fuerte que puedes hacer es esperar y pensar en lugar de reaccionar. Eso es realmente algo, hijo. ¿Sabes qué es lo extraño? Ni siquiera estoy enojado por lo que pasó. Es decir, lo estaba al principio, pero ahora solo siento lástima por la abuela Elena. ¿Qué tan vacía debe estar tu vida para pasarla lastimando a la gente?». Me senté a su lado. Esa es una perspectiva muy madura. Sí, bueno, la terapia ayuda. Él sonrió. Pero en serio, papá, he estado pensando en lo que hiciste, la forma en que lo planeaste todo, la forma en que nos protegiste. Eso no se trataba solo de venganza o justicia. Se trataba de asegurarse de que no pudiera lastimar a nadie más. Eso fue muy genial. No estoy seguro de que genial sea la palabra que yo usaría. Entonces, ¿qué palabra usarías? Lo pensé. Necesario. A veces hacer lo correcto significa hacer lo difícil. Significa estar dispuesto a ser incomprendido, a parecer frío o calculador, porque la alternativa es permitir que el mal continúe sin control. Diego asintió lentamente. Quiero ser así cuando sea mayor, cuando tenga mi propia familia. Quiero ser alguien que proteja a las personas, que vea los patrones y detenga las cosas malas antes de que destruyan todo. Ya vas por un muy buen camino. El juicio se fijó para principios de diciembre, poco más de un mes después del incidente inicial. La fiscalía se había movido rápido, reconociendo que este era un caso de alto perfil con evidencia clara y múltiples víctimas. Elena había sido arrestada 2 semanas antes cuando intentaba abordar un vuelo a Costa Rica usando un pasaporte falso. Aparentemente, había estado planeando su escape durante meses, estableciendo cuentas y creando una nueva identidad. Pero nosotros habíamos sido más rápidos. La sala del tribunal estaba repleta en el primer día del juicio. Las 6 familias víctimas estaban presentes, junto con el detective Delgado, Emma Vargas y un equipo de fiscales. Patricia y yo nos sentamos en la primera fila con Diego en medio de nosotros. Él había insistido en estar allí, en ver cómo se hacía justicia. Elena entró con un overol naranja, con el cabello canoso y descuidado, y el rostro demacrado. Había envejecido años en cuestión de semanas. Cuando sus ojos nos encontraron en la multitud, vi un destello de puro odio antes de que apartara la mirada. La fiscal, una mujer feroz llamada Carmen Aguilar, expuso el caso metódicamente. Pruebas en vídeo de Elena escondiendo las joyas. Registros financieros que mostraban el robo sistemático. Testimonios de las otras familias víctimas. El libro de contabilidad con sus entradas condenatorias. Testigos expertos que explicaron los patrones de abuso de ancianos y explotación financiera. El abogado defensor de Elena, un defensor público que parecía abrumado, intentó pintar a su clienta como una viuda desesperada llevada a los extremos por la pobreza y el dolor. Pero cada argumento se desmoronaba bajo el peso de la evidencia. Esto no era un error de una sola vez o un crimen pasional. Esta era una depredación sistemática y calculada que abarcaba una década. En el tercer día del juicio, Emma Vargas subió al estrado. Habló clara y poderosamente sobre su padre, sobre su amabilidad y su vulnerabilidad después de perder a su esposa.
Describió cómo Elena se había insertado en su vida, ganándose su confianza y luego destruyéndolo financiera y emocionalmente. Mi padre era un hombre orgulloso, dijo Emma, con voz firme a pesar de las lágrimas en sus mejillas. Estaba avergonzado de haber sido engañado, avergonzado de haber perdido todo lo que su esposa había querido dejarles a sus nietos. Escribió en sus cartas que no podía enfrentarnos, no podía admitir lo que había sucedido. Y por eso se quitó la vida. Puede que la acusada no haya puesto el veneno en ese garaje, pero puso la desesperación en su corazón. Ella lo mató con tanta seguridad como si hubiera apretado un gatillo. La sala del tribunal se quedó en silencio. Incluso el abogado de Elena no tuvo refutación que ofrecer. Cuando llegó el momento de que la defensa presentara su caso, no hubo mucho que presentar. La propia Elena subió al estrado en contra del consejo de su abogado y trató de pintarse a sí misma como una víctima de las circunstancias. Afirmó que solo había tomado las joyas para mantenerlas a salvo, que las otras familias le habían dado dinero voluntariamente, que todo era un malentendido sacado de proporción. Pero Carmen Aguilar la destruyó en el contrainterrogatorio. Señora Barrios. Usted testificó que solo intentaba mantener las joyas a salvo. ¿Por qué entonces acusó a su nieto de robarlas? Yo. Estaba confundida. Olvidé dónde las había puesto. ¿Lo olvidó? Pero le dijo a su hija que recordaba específicamente haberlas colocado en la repisa. Le dijo que vio a Diego luciendo nervioso y culpable. ¿Estaba mintiendo entonces? ¿O está mintiendo ahora? El rostro de Elena se enrojeció. No estaba mintiendo. Estaba equivocada. ¿Equivocada? Ya veo. Y cuando recolectó 1.376.000 pesos de la familia Morales para inversiones, eso también fue un error. Me dieron ese dinero voluntariamente. Confiaban en mí. Exactamente. Confiaban en usted. Al igual que Arturo Vargas confió en usted cuando lo convenció de liquidar sus cuentas de jubilación. Al igual que la familia Torres confió en usted cuando vendió las pertenencias de su padre mientras él estaba hospitalizado. Usted identificó sistemáticamente a personas vulnerables. Se ganó su confianza y luego les robó. Eso no es un error, señora Barrios. Ese es un patrón. Esa es una elección. Para cuando Carmen Aguilar terminó, Elena parecía un animal acorralado. Su fachada cuidadosamente construida se había desmoronado por completo, dejando solo ira y desesperación. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime en todos los cargos. Culpable de robo, fraude, abuso de ancianos, fraude electrónico y conspiración. La jueza, una mujer severa llamada Macarena Sandoval, fijó la sentencia para 2 semanas después. Afuera del juzgado, los reporteros nos rodearon. Di una breve declaración sobre la protección de las familias y mi esperanza de que esto evitaría que otros se convirtieran en víctimas. Emma Vargas habló elocuentemente sobre la memoria de su padre y la importancia de denunciar el abuso de ancianos. Patricia y Diego no dijeron nada, pero su presencia a mi lado decía muchísimo. Mientras caminábamos hacia nuestro auto, Diego dijo en voz baja, aún no ha terminado, ¿verdad? La sentencia es en 2 semanas. No, no ha terminado, estuve de acuerdo. Pero la parte difícil ya pasó. Ha sido declarada culpable. Ahora enfrenta las consecuencias. ¿Creen que se disculpará? ¿Que mostrará remordimiento? Pensé en el rostro de Elena en el tribunal. En el odio en sus ojos cuando nos miró. No, no creo que sea capaz de eso. Entonces espero que le caiga todo el peso de la ley. Patricia tomó la mano de Diego. Pase lo que pase, avanzamos como familia. No dejamos que su veneno nos afecte más. Las 2 semanas previas a la sentencia fueron extrañas. Habíamos pasado tanto tiempo concentrados en el juicio, en reunir pruebas y preparar testimonios, que la repentina ausencia de esa misión dejó un vacío. La vida comenzó a volver a la normalidad, o al menos a una nueva versión de la normalidad. Me dediqué de lleno al trabajo, terminando los diseños de la Plaza Morales y comenzando los bocetos preliminares para una nueva ala de un hospital. Patricia regresó a sus turnos de enfermería, aunque había solicitado un traslado a un piso diferente para reducir sus horas y tener más tiempo para la familia.
Diego continuó su entrenamiento para la temporada de atletismo de primavera, mejorando sus tiempos a medida que el peso de la falsa acusación se levantaba de sus hombros. Pero todos sabíamos que estábamos esperando el 15 de diciembre, la audiencia de sentencia que determinaría cuánto de su vida pasaría Elena Barrios en prisión. Emma Vargas me llamó la semana anterior a la audiencia. Marco, la fiscal quiere saber si ustedes quieren dar una declaración de impacto de las víctimas en la sentencia. Tú, Patricia o Diego, cualquiera o todos ustedes. ¿Qué implicaría eso? Hablarían directamente con la jueza sobre cómo las acciones de Elena los afectaron a ti y a tu familia. Es una oportunidad para asegurarse de que el tribunal comprenda el alcance total del daño que causó. Lo pensé. Hablaré con Patricia y Diego. Veré qué quieren. Esa noche en la cena, planteé la pregunta. Patricia inmediatamente negó con la cabeza. No puedo. No puedo estar ahí de pie y hablar de mi madre de esa manera. Incluso después de todo. Sé que se lo merece, pero no puedo. Está bien, le aseguré. Nadie espera que lo hagas. Yo lo haré, dijo Diego en voz baja. Ambos lo miramos. Hijo, no tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Su voz era firme, segura. Ella intentó destruirme. Intentó hacerme creer que yo era un ladrón, un criminal. Intentó poner a mamá en mi contra. Quiero mirarla a los ojos y decirle exactamente lo que hizo y cómo fracasó. Es mucha presión para un chico de 17 años, dijo Patricia con preocupación. Mamá, puedo manejarlo. Papá confió en que podría manejar salir bajo esa lluvia. Puedes confiar en que puedo manejar esto. Así que se decidió. Diego daría la declaración de impacto de la víctima y yo estaría allí para apoyarlo si fuera necesario. Mientras tanto, Noé Millán continuó su investigación sobre los antecedentes de Elena. Lo que encontró fue a la vez revelador y profundamente perturbador. Su verdadero nombre ni siquiera es Elena Barrios, me dijo Noé durante el almuerzo 3 días antes de la sentencia. Nació como Leonor Bustamante en una zona rural de Michoacán. Cambió su nombre a los 20 años, justo después de casarse con su primer esposo. ¿Primer esposo? El padre de Patricia no fue el primero. Fue el tercero. Los 2 primeros murieron en circunstancias sospechosas. Nunca se presentaron cargos. Pero en ambos casos, los hombres habían aumentado recientemente sus pólizas de seguro de vida y le dejaron todo a Leonor o a Elena, como se hacía llamar para entonces. Me sentí asqueado. ¿Estás diciendo que los mató? Estoy diciendo que las circunstancias fueron lo suficientemente sospechosas como para que un investigador competente hubiera indagado más a fondo. Pero ella era buena para mudarse, cambiar identidades, mantenerse justo por debajo del radar. Para cuando se casó con el padre de Patricia. Ya había perfeccionado su técnica. Elegía hombres exitosos pero no demasiado prominentes, que tenían activos pero no eran lo suficientemente ricos como para tener amplios equipos de seguridad o legales. Y cuando el padre de Patricia enfermó de cáncer, ella vio su oportunidad. El dinero del seguro. Los activos del negocio, todo. Lo ayudó a esconder el dinero fraudulento, probablemente pensando que tendría acceso a él después de su muerte. Pero el gobierno confiscó la mayor parte, dejándola con menos de lo que esperaba. Fue entonces cuando comenzó a apuntar a otras familias de manera más agresiva. Ha estado haciendo esto durante décadas, desde sus 20 años. Tiene 67 años ahora. Son más de 40 años de explotación, manipulación y posiblemente asesinato. Me recargué en la silla, abrumado. ¿Podemos probar algo de esto? Las muertes anteriores. No fácilmente. Los casos son viejos. La evidencia ha desaparecido o se ha degradado. Pero he compartido lo que encontré con el detective Delgado. Él lo está pasando a los investigadores de casos sin resolver en las jurisdicciones relevantes. Incluso si no pueden procesarla por eso. Establece un patrón que respalda los cargos actuales. Lo sabe Emma. Le informé ayer. Lo está incluyendo en el paquete de información para la jueza. La fiscal está pidiendo la pena máxima por cada cargo para que se cumplan de manera consecutiva, no concurrente.
¿De cuánto tiempo estamos hablando si la jueza acepta la recomendación de la fiscalía? De 30 a 40 años. Elena tendría más de 100 años antes de ser elegible para libertad condicional. Morirá en prisión. Sí, lo hará. Pensé en eso, en una mujer pasando sus últimos años encerrada, pagando por décadas de crueldad y avaricia. Intenté sentir lástima por ella, encontrar algo de compasión. Pero cuando pensé en Arturo Vargas suicidándose en su garaje, en Diego saliendo bajo la lluvia creyendo que su madre pensaba que era un criminal, en todas las demás familias que ella destruyó, no sentí nada más que una fría satisfacción. Bien, dije. Finalmente. Eso está bien. El 15 de diciembre llegó gris y frío, con un viento cortante. La sala del tribunal estaba menos concurrida que durante el juicio, pero todas las familias de las víctimas estaban presentes. Emma Vargas estaba de pie con sus hermanos, todos preparados para hablar sobre su padre. La viuda de la familia Morales estaba sentada con sus hijos adultos. Alonso Castillo, cuyo anciano padre había sido una de las víctimas de Elena, apretaba la mano de su esposa con fuerza. Patricia, Diego y yo nos sentamos en nuestro lugar habitual. Diego vestía un traje, su primer traje de verdad comprado específicamente para hoy. Se veía mayor, más maduro, más seguro de sí mismo. La jueza Sandoval entró y todos nos pusimos de pie. Los procedimientos comenzaron con la fiscal describiendo los cargos y las condenas, para luego explicar la sentencia recomendada. Carmen Aguilar fue exhaustiva e implacable, detallando cada crimen, cada víctima, cada peso robado. Luego vinieron las declaraciones de impacto de las víctimas. Emma Vargas habló primero, con voz fuerte y clara mientras describía el declive y la muerte de su padre. Habló de vacaciones sin él, de nietos que nunca conocerían a su abuelo, de una familia marcada para siempre por la avaricia de Elena. Alonso Castillo habló sobre la confusión y el miedo de su padre cuando se dio cuenta de que sus pertenencias estaban siendo vendidas, sobre la ruptura de la confianza entre padre e hijo cuando el anciano acusó a su familia de no creerle. Una por una, las familias hablaron. Cada historia era única, pero el patrón era idéntico. Confianza explotada, vulnerabilidad utilizada como arma, vidas destruidas. Finalmente, fue el turno de Diego. Se puso de pie, caminó hacia el podio y ajustó el micrófono. Cuando habló, su voz era estable y madura para su edad. Su señoría, mi nombre es Diego Cárdenas. Tengo 17 años y soy el nieto de la acusada. O al menos eso pensaba. Ahora, no estoy seguro de cómo llamar a alguien que intentó destruir mi vida por razones que todavía no entiendo del todo. En la noche del 3 de noviembre, mi abuela me acusó de robar sus joyas. Le mintió a mi madre, le dijo que yo me veía nervioso y culpable. Y mi madre, que había sido desgastada por meses de manipulación y agotamiento. Le creyó. Me dijo que me fuera de su casa. Dijo que no criaría a un ladrón. Salí bajo la lluvia esa noche pensando que mi propia madre creía que yo era un criminal. Tenía 17 años y pensé que había perdido todo lo que me importaba. Lo único que me mantuvo en pie fue la mirada en el rostro de mi padre. Este pequeño asentimiento que me decía que confiara en él, que aguantara. Que esperara. Más tarde me enteré de que mi padre había estado documentando el comportamiento de mi abuela durante meses. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba mintiendo. Pero dejó que las cosas siguieran su curso porque necesitaba que ella mostrara su verdadera naturaleza. Necesitaba que la evidencia fuera absoluta. Entiendo por qué lo hizo. Incluso lo respeto. Pero eso no cambia el hecho de que pasé 4 horas creyendo que mi madre pensaba que yo era un ladrón. 4 horas preguntándome si mi familia estaba destruida. 4 horas sentado solo en un garaje escuchando a mi padre desmantelar las mentiras de mi abuela pieza por pieza. El asunto es que sobreviví a eso. Estoy aquí. Estoy bien. Incluso soy más fuerte gracias a ello. Pero no todos corrieron con la misma suerte. Su señoría. Arturo Vargas no sobrevivió. Otras familias no se han recuperado. Mi abuela no solo robó dinero y joyas. Robó confianza. Robó paz. Robó futuros. La miro ahora y no siento odio. Siento tristeza.
¿Qué clase de vida tienes que vivir para convertirte en alguien que lastima a la gente por entretenimiento? Porque eso es lo que fue esto. Su señoría. No se trataba solo de dinero. Se trataba de la emoción de la manipulación, la satisfacción de destruir familias, el poder de hacer que las personas duden de sí mismas y de los demás. Espero que la condene al máximo permitido por la ley. No porque quiera venganza, sino porque necesita ser detenida. Necesita que se le impida volver a hacer esto. Y otras personas como ella necesitan ver que hay consecuencias para este tipo de maldad. Gracias. Diego regresó a su asiento. Patricia lloraba en silencio y le pasé el brazo por los hombros. Estaba orgulloso de mi hijo en ese momento. Orgulloso de una manera que iba más allá de las palabras. La jueza Sandoval miró a Elena, que estaba encorvada en la mesa de la defensa, negándose a hacer contacto visual con nadie. Señora Barrios, o señorita Bustamante, o cual sea su verdadero nombre. ¿Tiene algo que decir antes de que pronuncie la sentencia? Por un largo momento, pensé que Elena permanecería en silencio, pero luego se puso de pie lentamente y se volvió para mirar al tribunal. Sus ojos encontraron los míos, los sostuvieron y vi algo antiguo y amargado allí. No me arrepiento de nada, dijo, con una voz sorprendentemente fuerte. Todos ustedes creen que son tan perfectos. Tan morales. Pero cada uno de ustedes haría lo mismo si estuviera en mi posición. Toman lo que pueden conseguir porque eso es lo que hace la gente. Todos estamos tratando de sobrevivir y los fuertes se aprovechan de los débiles. Esa es la naturaleza. Esa es la realidad. Marco Cárdenas se cree tan astuto. Tan justo. Pero es igual que yo. Manipuló a su propio hijo, lo usó como carnada. Documentó todo, esperó el momento perfecto, jugó sus juegos. Somos iguales. Él y yo. La única diferencia es que él ganó. La expresión de la jueza Sandoval podría haber congelado la lava. Señora Barrios, está delirando. El señor Cárdenas protegió a su familia. Usted destruyó familias. No hay equivalencia. Ahora siéntese. Elena sonrió de forma fría y vacía y se sentó. He presidido muchos casos difíciles en mis años en el estrado, dijo la jueza Sandoval. Pero pocos han mostrado una crueldad calculada y sostenida como este. Señora Barrios, usted ha pasado décadas identificando a personas vulnerables y destruyéndolas sistemáticamente. Ha robado no solo dinero y posesiones, sino también dignidad, confianza y en al menos un caso. La vida misma. La ley establece ciertas sentencias máximas para cada delito que cometió. La Fiscalía ha solicitado que estas sentencias se cumplan de manera consecutiva. Estoy de acuerdo. Por los cargos de robo relacionados con la familia Cárdenas. La condeno a 5 años. Por los cargos de fraude relacionados con la familia Morales, 10 años. Por los cargos de abuso de ancianos relacionados con la familia Torres, 15 años. Y por los cargos de fraude electrónico y conspiración relacionados con el señor Arturo Vargas. El máximo de 20 años. Estas sentencias se cumplirán de manera consecutiva por un total de 50 años en una penitenciaría federal. A su edad, señora Barrios. Esto es efectivamente una cadena perpetua. Solo puedo esperar que use el tiempo que le queda para reflexionar sobre las vidas que ha destruido y el dolor que ha causado. Pero de alguna manera dudo que lo haga. El mazo cayó con un sonido parecido a un disparo. Elena fue escoltada con esposas. No miró hacia atrás. Las semanas posteriores a la sentencia se sintieron surrealistas, como despertar de una larga pesadilla. La cobertura de los medios de comunicación se desvaneció gradualmente. Las otras familias víctimas comenzaron sus propios procesos de curación. Emma Vargas fundó una asociación a nombre de su padre para ayudar a las personas mayores a protegerse de la explotación financiera, y nosotros volvimos a ser una familia. Llegó la Navidad, y por primera vez en años, fue pacífica. Sin tensión, sin manipulación, sin caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de los estados de ánimo y los planes de Elena. Solo Patricia, Diego y yo, junto con algunos amigos cercanos.
En la mañana de Navidad, Diego abrió sus regalos con el entusiasmo de alguien que aún recordaba lo que era ser un niño, a pesar de que estaba a meses de ir a la universidad. Patricia finalmente había comenzado a dormir de corrido durante la noche nuevamente, y las líneas de preocupación alrededor de sus ojos comenzaban a desvanecerse. Me aceptaron en el Tecnológico de Monterrey, anunció Diego casualmente durante el desayuno. Patricia gritó y lo atrajo para abrazarlo. Le di la mano y también lo abracé. ¿Decisión anticipada?, pregunté. Sí, me enteré ayer, pero quería esperar hasta hoy para decirles. ¿Por qué el Tecnológico de Monterrey?, preguntó Patricia, secándose las lágrimas de los ojos. Porque está lo suficientemente lejos como para ser independiente, pero lo suficientemente cerca como para volver a casa cuando lo necesite. Y porque su programa de arquitectura está clasificado como el segundo en el país. Me miró. Quiero ser como papá. Quiero construir cosas que importen y proteger a las personas que amo. No pude hablar por un momento. Ya lo haces, logré decir finalmente. Más tarde esa tarde, encontré a Patricia en la cocina preparando la cena. Estaba tarareando algo, un hábito que había perdido durante la estadía de Elena y que solo recientemente había recuperado. ¿Estás bien?, pregunté, rodeándola con mis brazos por detrás. Estoy mejor que bien. Finalmente estoy empezando a sentirme como yo misma otra vez. Se volvió entre mis brazos para mirarme. Marco, sé que he dicho esto antes, pero necesito decirlo de nuevo. Gracias por protegernos. Por ver lo que yo no pude ver, por ser paciente conmigo cuando estaba. Luchó por encontrar las palabras. Bajo ataque, sugerí. Estabas bajo ataque de alguien que sabía exactamente cómo lastimarte. Debí haber sido más fuerte. Fuiste exactamente tan fuerte como necesitabas ser. Sobreviviste. Todos lo hicimos. Eso es lo que importa. Me besó y, por un momento, fuimos solo Marco y Patricia de nuevo, no la víctima y el rescatista, no el esposo y la esposa manipulada, solo dos personas que se amaban y que estaban descubriendo cómo seguir adelante. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de la chimenea viendo viejas películas de Navidad, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Emma Vargas. Documentos de la Fundación aprobados. Primera beca otorgada en nombre de tu hijo para estudiantes que han superado adversidades. Gracias por todo. Se lo mostré a Diego. Lo leyó, sonrió y luego volvió a la película sin hacer comentarios. Pero vi el ligero asentimiento, el reconocimiento silencioso de algo bien hecho. Habíamos ganado, no solo en la sala del tribunal, no solo al ver a Elena encarcelada, sino al negarnos a permitir que ella destruyera lo que más importaba. Habíamos permanecido como familia. Nos habíamos protegido mutuamente. Habíamos sobrevivido. 6 meses después, estaba parado en mi oficina en Cárdenas Arquitectura, mirando la Plaza Morales terminada. El edificio se alzaba reluciente hacia el cielo primaveral, todo vidrio y acero y ángulos cuidadosos. Era uno de mis mejores diseños, creado durante algunos de mis días más oscuros. Noemi Jan había llamado esa mañana con una actualización. 3 de los casos sin resolver que involucraban a los antiguos maridos de Elena habían sido reabiertos. Nuevas evidencias, nuevas técnicas, nuevas posibilidades de justicia. Podría tomar años, pero las ruedas estaban girando. El detective Delgado también había llamado, informándome que 2 familias más se habían presentado con evidencia del fraude de Elena. Incluso desde la prisión, sus crímenes pasados la estaban alcanzando. Se hablaba de cargos adicionales, sentencias adicionales. Pero yo había terminado con Elena Barrios. Había dado mi testimonio, proporcionado mi evidencia y presenciado cómo se hacía justicia. Ahora estaba enfocado en el futuro. Patricia había sido ascendida en el hospital, asumiendo un papel de liderazgo en el programa de educación de enfermería. Estaba prosperando, confiada, más ella misma de lo que la había visto en años. La culpa que había cargado se había transformado gradualmente en determinación. Determinación para ayudar a otras familias a reconocer la manipulación y el abuso antes de que fuera demasiado tarde. Y Diego se estaba preparando para el Tecnológico de Monterrey. Su habitación se vaciaba lentamente mientras empacaba para la universidad. Había crecido varios centímetros en el último año,
se había ensanchado de hombros y se comportaba con una confianza tranquila que provenía de saber exactamente quién era y de lo que era capaz. Un sábado a finales de primavera, tuvimos una cena familiar, solo nosotros tres, como se había convertido en nuestra tradición. Después, Diego preguntó si podíamos hablar en mi oficina. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, acomodándome en la silla de mi escritorio mientras él tomaba asiento frente a mí. He estado pensando en lo que pasó el año pasado, en la abuela Elena, en el juicio, en todo. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Sé que hiciste lo que tenías que hacer. Sé que nos protegiste. Pero necesito preguntar, ¿tienes algún arrepentimiento sobre cómo lo manejaste? Era una pregunta justa, una que me había hecho muchas veces. Lamento que hayas tenido que pasar por ese dolor, incluso por unas pocas horas. Lamento que tu madre haya tenido que enfrentar la verdad sobre su propia madre de una manera tan brutal. Lamento no haber visto lo que Elena estaba haciendo antes de que lastimara a otras familias. Pero no te arrepientes del plan en sí. No, porque la alternativa era peor. Si la hubiera confrontado antes, habría encontrado otro ángulo. Me habría pintado como el villano, habría puesto a Patricia en mi contra y habría seguido lastimando a la gente. Al esperar, al documentar todo. Al dejar que revelara su verdadera naturaleza por completo, la detuvimos. Salvamos a futuras víctimas. Obtuvimos justicia para las víctimas del pasado. Diego asintió lentamente. Eso es lo que pensé. Y eso es lo que le he estado diciendo a la gente cuando me preguntan al respecto en la escuela, porque algunos piensan que fuiste frío, que debiste intervenir de inmediato. ¿Qué les dices? Les digo que a veces el amor significa tomar decisiones difíciles. A veces proteger a alguien significa dejarlo caminar por el fuego por un rato, porque sabes que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a ello y que la alternativa es peor. Sonreí. Eso es muy sabio. Aprendí del mejor. Se puso de pie para irse, luego se detuvo en la puerta. Papá, estoy orgulloso de ser tu hijo. Estoy orgulloso de lo que hiciste, de cómo lo manejaste, de cómo nos protegiste a mamá y a mí. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la mitad del hombre que tú eres. Después de que se fue, me quedé sentado a solas en mi oficina durante mucho tiempo, mirando hacia la ciudad. El sol se estaba poniendo, pintando los edificios en tonos naranjas y dorados. En algún lugar por ahí, Elena Barrios estaba sentada en una prisión federal, con sus planes y manipulaciones finalmente terminados. En otro lugar, familias estaban sanando de sus ataques, reconstruyendo sus vidas. Y aquí en esta casa, en esta ciudad, mi familia estaba completa. Dañada, sí, cambiada, ciertamente, pero completa, fuerte, junta. Le dije a Diego que a veces el amor significa tomar decisiones difíciles. Lo que no había dicho era que esas elecciones dejan cicatrices. Que todavía me despertaba, a veces recordando la mirada en su rostro cuando Patricia le dijo que se fuera. Que todavía me preguntaba si había hecho lo correcto. Pero luego recordaba la alternativa. Recordaría a Arturo Vargas en su garaje, llevado a la desesperación por la crueldad de Elena. Recordaría a las otras familias destruidas porque nadie la había detenido a tiempo. Recordaría lo cerca que habíamos estado de convertirnos en una entrada más en su libro de contabilidad de víctimas. Y sabría con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta, la elección difícil, la elección necesaria, la elección que había salvado a mi familia y detenido a una depredadora. Mi teléfono vibró una última vez esa noche. Un mensaje de texto de Patricia. La cena está lista. Baja antes de que se enfríe. Te amamos. Sonreí, guardé mi trabajo y bajé las escaleras hacia mi familia. Mañana, habría nuevos desafíos, nuevos proyectos, nuevos problemas por resolver. Pero esta noche, estábamos juntos. Estábamos a salvo. Estábamos en casa. Y eso era suficiente. Eso lo era todo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros.
Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.